¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de otro de estos sesiones de Q&A del Black Canvas en su cuarta edición. En esta ocasión vamos a estar platicando con Juan David González. Él es cineasta y artista y codirigió junto con Anja Dornieden la película Her Name Was Europa, que se está presentando en esta edición del Black Canvas. Juan David, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, me gustaría empezar primero que nada por el título. Creo que de repente el título pareciera que indicar que la película va a tener como ciertas implicaciones ahí, como mitológicas, sobre todo considerando que el protagonista es un animal que ya no existe y un tipo como de toro que están tratando de traer de nuevo a la vida mediante diferentes técnicas, pero la película toma como otro rumbo, no necesariamente como esa idea mítica que podría pensar que el título sugiere. Cuéntanos un poco de dónde. Bueno, pues el título surge de hecho, de un material promocional que la fundación o el programa Taurus estaba utilizando para describir su proyecto en Holanda, de este proyecto que surge más o menos en el 2009 de traer el uro de vuelta a la extinción. Y en ese panfleto o en ese material, de hecho era un libro, describen la historia de Europa, la historia mítica griega de Europa y Zeus y esta cosa con el toro, y de alguna manera usando esa historia para hablar de la importancia simbológica de, del animal, y más o menos buscando la manera de crear un contexto para el proyecto, porque el proyecto de alguna manera presentarlo frente al mundo, y eso fue algo que nos llamó mucho la atención porque tanto en el primer proyecto que estudiamos, que es el proyecto que tuvo ese apoyo nazi de los hermanos zoólogos alemanes, los hermanos Heck, tanto este proyecto mucho después, ambos estaban utilizando una idea del animal como símbolo, de diferentes maneras y con diferentes propósitos, ¿no? Pero de todas maneras, el animal como símbolo mitológico y como un animal que hacía referencia a una zona geográfica, eh, que es Europa, que es decir, Europa como un sitio con cierto significado, con ciertas fronteras, y la idea de que ese sitio, este lugar, de alguna manera podía ser modificado o debe cambiar de acuerdo a ciertas ideologías. Y entonces nos pareció que el uso de esa frase de alguna manera encapsulaba un poco lo que estábamos tratando de mostrar o analizar. Eh, Lleva trabajando ya varios años con Anja. Tengo entendido, como forman como una especie como de colectivo artístico que se llama Ojo Boca. Y en otras ocasiones, bueno, en proyectos anteriores han explorado como igual ciertas nociones relacionadas como a partir como de cosas que existen en el mundo, pero que son de una manera raras, y a partir de ahí crear como una narrativa o una especie como de fabulación alrededor de eso. No sé si nos podrías contar, por ejemplo, en el caso de Her Name Was Europa, si existe también como sigue existiendo como esta inquietud, o aquí hubo algo diferente como al enfrentarse al tema, por ejemplo, de la experimentación genética, de esta parte como del modelado, de la impresión en 3D. No sé si nos puedes platicar un poco sobre eso. Eh, pues yo diría que a nosotros siempre nos ha interesado la fabulación que existe dentro de la realidad misma, cómo se manifiesta en diferentes espacios, en diferentes
ideologías, en diferentes proyectos que grupos están evaluando, y eso es lo que hemos tratado como de comunicar de diferentes maneras en muchas de nuestras películas, de tener un encuentro con un espacio, una experiencia, y ver la manera en que estas historias, estas narrativas, estos mitos, leyendas se manifiestan. Y en ciertas películas sí hemos utilizado más, como impuesto más una narrativa para tratar de jugar con esos elementos. En este caso nos interesaba más comunicar la historia por sí, o sea, porque había mucha historia, mucho material en términos históricos del campo de tiempo el que estamos hablando, y también queríamos que ciertas cosas fueran bastante claras. Entonces sabíamos que ya había suficiente material real con que trabajar, como hechos, que los hechos estaban ahí y nos interesaba más la manera como estaban siendo comunicados o siendo manejados. Y, y entonces eso es más o menos un poco la diferencia con este proyecto, que aunque siempre hay, para nosotros siempre queda muy claro que hay una visión subjetiva del creador, o sea, de nosotros como personas que estamos haciendo este proyecto y que estamos de alguna manera guiando al observador, guiando a la audiencia, guiando al público que está viendo la película. Y siempre es muy claro para nosotros comunicar que nosotros estamos construyendo algo para el público, para aquel que esté viendo la película, que no es una presentación objetiva totalmente, pero que dentro de esa presentación subjetiva por parte nuestra también hay campo para los hechos, para la realidad histórica, para lo que traemos de comunicar basando en un estudio de fuentes, ¿no? Que no es básicamente, que no estamos nosotros inventándonos toda esta historia de cero. Y para este proyecto en particular era importante eso para nosotros, que no tratar de dejar claro que este era un proyecto nuestro como de investigación, de tratar de encontrar la manera de mostrar este animal, de crear un tipo de imagen de esta historia, usando todo lo que hemos encontrado en nuestra investigación. Fíjate, en ese sentido, ahorita que comentas esta parte como de esta experiencia subjetiva, creo que hay como dos dispositivos muy claros, visuales, en la película que parecen como dar cuenta de eso. Uno, por un lado, es el uso de las diapositivas, como de las transparencias, que digamos son las que van más o menos como estructurando la narrativa de la película. Y la otra es el uso de película en 16 milímetros. E incluso ese experimento como de poner, se nos dañó o bueno, este material estaba sucio, tenía polvo, y el doctor que estaba haciendo el experimento amablemente como accedió a repetir, ¿no? el procedimiento para que lo filmáramos en otro material. Y después presentar como los dos materiales. Entonces, esta parte como subjetiva creo que se refuerza mucho a través de esto, pero lo que igual estaría como bueno saber si llegaron a esas decisiones en cuanto al planteamiento visual de la película. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado con 16 milímetros, con película, desde que empezamos a trabajar juntos hace una década, y es un material que nos interesa por su materialidad, por ser un material físico con el que se puede trabajar con las manos, que es manual, que también hay un tipo de trabajo artesanal que permite. Que también es como reducido y concentrado, porque en ello trabajamos, somos todo el equipo en la película y hacemos todo juntos. Entonces es una manera que nos permite como involucrarnos del todo en el material, y entonces pues no había mucha cuestión de si íbamos a usar 16 en esta película, era claro desde el principio. La decisión fue en usar blanco y negro, de alguna manera una decisión que para nosotros tenía sentido con esa imagen incompleta, como esa imagen inconclusa del animal, de un tipo de visión estética que requiere un poco más de imaginación, que requiere un poco más como de trabajo inconsciente por medio del público, y también por el material con el que estamos trabajando, el libro de Lutz Heck, del zoólogo, que tenía estas imágenes en blanco y negro que él había hecho de los animales que él capturaba y traía al zoológico de Berlín.
y queríamos del Mont encontrar algo que tuviera esa resonancia con ese material y que más o menos fueran bien juntos. Y sí, el uso del texto en otras películas nuestras a veces hemos trabajado con un narrador con voz, como voz en off y este Ujú. tipo de cosas y de alguna manera ya hemos explorado eso bastante y como las limitaciones que tiene, o sea, las posibilidades y las limitaciones y estamos buscando como otra manera de presentar nuestro proceso sin ponernos totalmente al frente del proceso o de usar una voz de un tercero. Entonces, de alguna manera, el texto eh, tenía sentido y también era la cosa de cómo presentar texto de otra manera que fuera un poco más dinámico y que más o menos cabiera con el proceso manual que estábamos haciendo de la película, como ese proceso físico, porque usualmente cuando trabaja en digital es muy fácil poner un texto blanco sobre un fondo negro y ya, ¿no? O sea, y un texto digital que básicamente tiene esta presentación casi que artificial y lo que nos interesaba es este proceso y estos errores que ocurren al poner el texto y que no está totalmente bien, todo ese tipo de cosas. eh, Era como ese tipo de metáfora del proceso que también estábamos viendo con nuestro material que íbamos rodando, como la idea de que es un proceso que donde el resultado no está garantizado. Los científicos que estaban trabajando con ese proceso ahora en Holanda, por ejemplo, tienen muy claro que no saben cómo qué va a pasar, o sea, si es un proceso que dura mucho tiempo, ¿no? Son generaciones y generaciones para tratar de crear un animal y que el animal que ellos iban a crear no era una copia perfecta, sino era un tipo de animal que esperaban se pudiera adaptar a un medio ambiente salvaje o un medio ambiente libre y esperar que eso ayudara a crear bueno, como un poco eso de combatir también los problemas ecológicos que tenemos. Entonces, sí, más o menos también fueron accidentes, ¿no? Durante el proceso, como la filmación con Richard Kroijmans, el científico que grabamos doble eso, y eso fue más o menos, ocurrió como lo presentamos en la película, y nos pareció que era un tipo de metáfora de todo el proceso que valía la pena presentar, como que explicaba más o menos esa incertidumbre al momento de adentrarse en un proyecto, algo parecido a lo que él como científico y su equipo trabajando con estas marcas de ADN, donde básicamente buscan marcas y esperan a que haya una nueva generación de animal y tratan de mirar a ver si lo que vieron sí se está reproduciendo, pero hay mucho que es al azar dentro del mismo proceso científico. Y de esa manera nuestro proceso también era parecido, es al azar, o sea, nosotros fuimos y filmamos, volvimos y solo tocaba esperar el revelado a ver el material de nuevo, o sea, y fue un periodo de meses hasta que ya teníamos el material para observarlo y que nos dimos cuenta, sí, hay algo que no nos gusta acá, hay un error, hay un problema, ok, volvámoslo a hacer. Y en ese sentido era como ese tipo de metáfora, esa regla como del mismo proceso científico, no exactamente igual, pero algo parecido. Ujú. Ahorita que lo comentas, pensaba como en, en la importancia, o sea, si es importante como tener o sea, filmar, por ejemplo, los animales con el material con el que lo hacen, ¿no? Y crear como esta sensación aparentemente como mucho más táctil de este bestiario que filman, ¿no? Y yo al ver la película pensaba mucho, por ejemplo, viendo esas escenas en las películas entre científicas y poéticas de Jean Painlet, que más o menos como que van por un registro similar, ¿no? Como no es únicamente como el hecho de documentar, sino como en esta forma específica de filmar y con estos materiales y con esta tecnología en específico, como encontrar como una especie de cualidad distinta a lo que se está filmando. Pero no sé si, por ejemplo, ustedes ya trabajando sobre eso, eh, qué posibilidades van encontrando al usar este formato de 16 milímetros y no limitarse únicamente a filmar, sino como encontrar algo específico.
específico. ¿Cuánto tiempo pasan como filmando a los animales? ¿En qué momento dicen, bueno, creo que tenemos lo que necesitamos o encontramos lo que estábamos buscando? Y sobre todo considerando que es un proyecto sobre esta cuestión si la naturaleza puede ser reproducida. Y si una naturaleza reproducida puede ser como natural. Sí, o sea, volviendo al principio, es cierto que a nosotros nos interesa el cine como las posibilidades que ofrece como cine. O sea, para nosotros es claro, parecido a lo de Pañabé, es claro que no, el cine no es un registro para hacer un material científico de por sí, o que en realidad, o se puede usar de esa manera en ciertos campos, pero lo que nos interesa a nosotros es esa capacidad que tiene para crear esta otra realidad, otro nivel sí, de experiencia que ocurre cuando uno combina todos estos elementos, ¿no? Lo que hace la cámara, lo que hace el material, y por eso es importante para nosotros el material, la película, porque tiene su propia vida e influye sobre todo el proceso, tiene su propia existencia y su propia manera de crear ese otro nivel. Entonces eso es básicamente lo que con nuestras películas lo que hemos tratado de más o menos llevar por ese camino, tratar de que la película de alguna manera encuentre ese otro punto donde la experiencia misma de la película no se puede reducir solo a sus elementos de alguna manera. Y sí, o sea, el rodaje de esta película bueno, todo el proyecto en sí, desde el principio, casi que cuando empezamos hasta completarlo, fueron 5 años más o menos. Eh, por el hecho de que estábamos en esa búsqueda de más o menos ver cómo se desarrollaba la cosa. O sea, nuestro primer encuentro fue con este ganado HEC, que es el ganado que los descendientes del ganado que crearon los hermanos HEC, esos dos zoólogos alemanes que todavía existen en Alemania, y fuimos a verlos y hicimos una grabación. Y básicamente en ese momento fue como la decisión, ok, creo que de aquí podemos sacar un proyecto, puede haber algo interesante acá con este tipo de animal, y con el encuentro con el dueño de ese ganado que nos dijo, ah, sí, pueden ir a visitar a esta otra persona o hay este otro proyecto, o así, más o menos el proceso como lo presentamos en la película más o menos sigue esa línea cronológica de un encuentro, de una persona diciéndonos, sabe, hay otra cosa, hay esta persona, algunos caminos que no llevaron a ningún lado y otros que sí, como si encontramos la gente en Holanda y nos permitieron ir a visitarlos, y estando en el sitio del programa Taurus, que nos dijeron, ah, ok, hay este científico con el que trabajamos en esta universidad, contactándolo a él, y así. Entonces sí, es difícil saber en qué momento uno ya tiene lo que necesita. Usualmente es algo intuitivo, ¿no? El proceso. Y usualmente es algún elemento que básicamente uno sabe, ah, ok, ya tenemos esto, y tal vez con esto más o menos cierra algo. De alguna manera con la película, cuando conocimos a Remy, que es el artista que hace los modelos de los animales, que está creando este Aurochs por comisión, cuando lo conocimos a él nos dijo que iba a crear este animal y nos permitió más o menos documentar el proceso. De alguna manera sabíamos que cuando lo terminara iba a ser casi como un punto de la frase, ¿no? Como un punto que se pueda tomar como un tipo de punto final. Entonces eso también tomó harto tiempo, que es esperar, porque la construcción del animal tomó más o menos un año o algo así, desde la primera reunión como concibiéndola, que fue esa que documentamos, hasta el punto en que él lo sacó al campo como a tomar sus fotos de documentación, y que nosotros estuvimos ahí para ver el animal terminado. Entonces sí, ese es más o menos el proceso. Y en cuanto a la idea de naturaleza, sí, es otro de los temas grandes que estamos mirando en la película, la idea de cómo se define esa supuesta naturaleza en el momento histórico en el que estamos, y teniendo en cuenta la manera en que el ser humano ha cambiado, ha modificado todo el medio ambiente y lo ha destruido, y las amenazas que tiene. ¿Qué significa eso desde diferentes perspectivas? O sea, para ese proyecto nazi era muy fácil decir, y lo hicieron, ¿no?
cruzaron un poco de animales y dijeron, este es el animal y ya está terminado y está perfecto y esto es un aurochs, ¿no? Ese ganado Heck, ellos dijeron, los Lutz Heck dijo, lo logramos y acá está. Y básicamente es un fracaso, ese animal no tiene ninguna relación al aurochs en ningún sentido. Eh, y, y ya estando con otra gente, con la otra gente más hoy en día, con los otros proyectos como en Holanda, dándonos cuenta que ellos decían, sí, o sea, el proyecto en sí de crear ese animal de nuevo, de traer un animal de la extinción es imposible, o sea, eso no va a funcionar, o sea, no hay manera de hacerlo porque demasiada información se ha perdido, es un animal que nadie ha visto, el rastro de fósil y genético que hay no da para decir esto es exactamente lo mismo, el animal que existió, pero de alguna manera ese proyecto tiene la intención de, para combatir estos daños a la naturaleza, estos cambios, de crear sitios que sean, o sea, tener bosques en Europa, bosques que puedan, que sean autosuficientes, de alguna manera hay que tener fauna en esos sitios, hay que tener animales predadores y bovinos grandes como vacas y todo este tipo, hay que tener un ecosistema completo. Entonces es más o menos esa paradoja, ¿no? Que si queremos tener, si en ese caso se quiere tener un tipo de bosque salvaje que uno pueda dejar, que uno pueda, donde la intervención sea mínima, hay que de todas maneras hacer una intervención bastante fuerte y brutal y durante mucho tiempo solo para poder tener algo que pueda ser autosuficiente en ese modelo, ¿no? Porque sí, o sea, la realidad histórica nuestra es que estamos en un punto donde no podemos decir simplemente, así hay que dejar todo y la naturaleza se encarga, porque ya hemos modificado demasiado, ¿no? Y para retroceder hay que hacer, requiere un esfuerzo de alguna manera. Entonces es más o menos como la situación ahí de decir, la naturaleza no puede ser algo o no va a poder funcionar también si se dice que es algo que dejamos y que simplemente que todo crezca y tal, porque ocurre eso, diferentes especies ya no pueden vivir salvajemente, requieren como un tipo de apoyo para ese tipo de cosas y pues es una situación mucho más compleja, que es como lo que nos interesaba a nosotros o lo que o fue llamativo darnos cuenta de eso, darnos cuenta de que no era algo como simple blanco y negro, sino es más complicado. Ujú. Sobre todo, justo esta última parte que comentas, que creo que se vincula muy bien con la parte final de la película, cuando filman en este como hangar que ofrece como una experiencia tropical en una zona como de un clima completamente opuesto, ¿no? Como esta forma extrema de manipulación y que de alguna forma representó como para ustedes pues un punto de divergencia, porque según lo que ponen en la película, tenían como pensado cerrar de otra forma, se toparon con esto y fue como de, no, creo que esta es como la forma en la que tenemos que cerrar, ¿no? Porque de alguna forma sí conecta mucho como esta misión inicial de la que hablabas ahorita, de traer a la vida una especie extinta, y ahora es como esta idea o esta noción como de replicar condiciones climatológicas, digamos, crear un mundo de alguna forma en un espacio en el que técnicamente sería como imposible hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que se sigue persiguiendo un poco esa especie como de sueño, ¿no? O de quimera muy de los nazis, no sé. Sí, o sea, o sea, para nosotros encontrar ese sitio, o bueno, en realidad ya sabíamos del sitio, pero el hecho de que entrara dentro de la película, sí, tal vez responde un poco a como a una visión de la naturaleza, como en la película tratamos de mostrar diferentes como puntos de vista, perspectivas frente al entorno, frente a lo que se puede hacer o a lo que se podría hacer. Y como tú dices, es como una visión extrema, como porque para nosotros también vemos, sí, hay una corriente como ideológica que es un poco como de tecno-utopista, de decir que es posible con la tecnología o con los avances que esperamos de la tecnología que ya están a la vuelta de la esquina,
vamos a poder crear este tipo de existencia artificial donde, y aunque muchas cosas son posibles, eso también tiene implicaciones, ¿no? Como es lo que estamos diciendo, o sea, hay implicaciones casi que filosóficas y es bastante interesante decir, ok, ¿hasta qué punto qué es posible? Qué se puede hacer, qué vamos a hacer y vale la pena o no. Y, y sí, es un espacio que para nosotros encapsula como muchas ideas que están como impregnadas en el espacio, ¿no? No es necesario casi que, o no, cuando estuvimos ahí no era claro que no es necesario casi, era no necesario tratar de añadir a ese espacio porque el espacio ya está lleno de historias, de mito, de construcciones que casi que no caben la una con la otra, ¿no? Porque entonces ahí viene una esquina ahí como este templo maya o ese tipo de ruinas y entonces es tropical, pero también hay un aspecto casi que de asiático y bueno, como ese tipo de mezclas que para decir el visitante regular tal vez no tiene mayor cosa o no requiere como, está hecho de tal manera que casi que se funde en el ambiente y todo más o menos como que tiene sentido, pero si uno lo examina un poco solo estando ahí dice, "No, sí, esto es como decir una quimera, esto es un monstruo eh, y, y para nosotros sí valía la pena más o menos como tener como alguna reflexión frente a un espacio así dentro del contexto de toda esta historia. Ok. Juan David, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la película. Ojalá haya mucha gente que la pueda disfrutar ahora que está en el Black Canvas, así que me imagino que va a seguir teniendo su ruta de festivales. Entonces, pues mucho éxito y nuevamente muchísimas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes por presentar la película y sí, ojalá haya algo dentro de la película que sea de valor para el público. Yo creo que sí, bastante. Muchísimas gracias, Juan David. Ok, hasta luego.